Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Te adoramos, Rey. Quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor sabiduría. Quiero que ores al Señor y le digas: dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento. Necesito, Señor, ver los misterios que están en tu palabra, Señor. Necesito que tu palabra se revele a mi vida. Dile a Dios: necesito que tu palabra me transforme, me cambie, me haga una nueva persona cada día. Necesito de ti, Señor, y sin ti no soy nada. Tú eres el autor y consumador de la fe. En ti inicia todo, eres el principio y el fin. Antes de ti no habrá nada. Después de ti no habrá nada, porque, oh Dios, tú eres el inicio de todo. Gracias, Señor. A ti, Señor, clamo, a ti levanto mi voz para pedirte, Señor, necesito tu sabiduría, necesito de tu entendimiento, necesito de tu conocimiento, necesito de tu inteligencia. Que tú puedas, Señor Dios mío, oh Padre, cada día darme eso que tanto necesito, esa herramienta, esa capacidad, Señor, para poder comprender las Escrituras, Señor. Ayúdame, Señor. Padre, te pido que bendigas cada persona que está en este lugar. Señor, tu paz sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Háblanos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Esta última canción, Enciende el Fuego, tiene un basamiento bíblico. Cuando esta cantante está motivando a que enciendas el fuego, la Biblia también lo dice. Y cuando tú lees las cartas de Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: quiero que avives el don de Dios que ha sido puesto en ti. Quiero que avives el fuego de lo que Dios ha depositado en tu vida. Y esa palabra avivar, esa es la palabra encender. La llama que se está apagando, se encienda. La Biblia dice en Levíticos capítulo 6, le dijo Dios a Moisés: dile a mi siervo Aarón que coloque leña en la mañana y leña en la tarde, porque yo necesito que el fuego siempre arda en el holocausto. ¿Es entonces bíblica la canción? ¿Y qué pide Dios de nosotros?
que tú puedas encender el fuego todos los días. Y es que todos los días Aarón tenía que colocarle leña al fuego, porque si no el fuego se apagaba. Lo que nos enseña a nosotros es que todos los días necesitas colocarle leña a tu vida para que ese fuego se encienda. Y la leña representa la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú buscas la presencia del Espíritu Santo todos los días, y es que el Espíritu Santo está dentro de ti, sí, pero necesitas buscarle, necesitas escucharle, necesitas hablarle. Y dice que Él va a colocar las palabras necesarias para que nosotros hagamos una buena intercesión. Dice, Él intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser dichos por nuestros labios. Es el Espíritu Santo que hace todo esto. La persona más olvidada en el mundo entero se llama el Espíritu Santo. Persona olvidada por millones y millones de cristianos que están haciendo la labor sin el Espíritu Santo. Manteniendo el fuego apagado, cuando el fuego tienes que tienes que mantenerlo encendido todo el tiempo. Y eso se hace en la búsqueda diaria de la presencia del Señor. No se hace en la búsqueda semanal, sino en la diaria. Todos los días yo necesito orar, todos los días yo necesito leer la Biblia, y eso es lo que me mantiene el fuego encendido. ¿Cómo hago yo para no desanimarme en el transcurso de la vida? Es necesario que avives el fuego. Si no, en el transcurso de la vida te vas a desanimar y tarde o temprano te vas a apartar del camino del Señor. Por eso vemos cientos y cientos de personas que se apartan de los caminos de Dios. Gente que había dicho, nunca me apartaré, hoy en día están apartados de Dios. Porque no es decirlo, porque no es tu capacidad, ni es lo que tú puedas hacer con tu propio esfuerzo. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Y tienes que buscarle. La absoluta dependencia de nosotros es de Dios, no de tu propia capacidad. Si no entiendes esto, vas a seguir hablando de Dios pero sin Dios, vas a seguir yendo a una vigilia pero sin Dios, vas a seguir ayunando pero sin Dios, vas a seguir yendo a la iglesia pero sin Dios, porque lo que hace la diferencia es que tú entiendas tu absoluta dependencia de Dios. Tienes que buscarle todos los días. Y a través de esta hermosa historia del tabernáculo, un simbolismo eterno. Es algo tan maravilloso comprender sobre este tema, porque todo el tema del tabernáculo habla de Cristo y cómo se debe comportar una persona en base al conocimiento de Cristo. Cuáles son las actitudes que debe haber en una persona, cuáles son los cambios que debe haber en una persona. Por eso entienda y nunca se le olvide, cualquier persona que tenga un encuentro con Jesús nunca será igual, va a haber un cambio. Si hasta el día de hoy, y esto lo he dicho muchas veces, si hasta el día de hoy tus palabras no han cambiado, tu forma de hablar no ha cambiado, tu forma de actuar no ha cambiado, sigue siendo el mismo, estoy seguro que no has tenido un encuentro con Jesús, porque el que tiene un encuentro con Cristo es transformado, es cambiado completamente. Entonces, si hasta el sol de hoy tú te sientes que no has cambiado nada, dile al Señor, Señor, entonces quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro contigo. Porque todo el que tiene un encuentro con Jesús es transformado. Y a eso estamos llamados, a que nosotros podamos encender ese fuego. Hay gente que ha tenido un despertar de dones en su vida, pero con el tiempo se han apagado. Esa es la palabra que Pablo le da a Timoteo. El don que ha sido colocado en ti, que tú sabes cuál es, necesitas encenderlo. Y hay personas que ya tienen dones y los conocen, talentos que Dios le ha dado, y por un tiempo lo mantuvieron apagado. Hay gente que le ha dado a Dios una capacidad para poder cantar y poder llevar a la iglesia a una adoración genuina,
y han apagado el don que Dios ha colocado en sus vidas. Hay gente que tiene una facilidad para dar la palabra de Dios y están escondidos, nuevamente apagados, porque no quieren avivar el don que Dios ha puesto en sus vidas, que es la palabra del Señor. No todos tienen los mismos dones. Por eso Pablo decía que a cada uno, así como un cuerpo tiene muchos miembros, así somos nosotros en Cristo Jesús. Un ojo no le puede decir a la mano: ¿y por qué no fui mano? ¿Para qué tengo que ser ojo? Ni la rodilla puede decirle al hombre: ¿y por qué no fui hombro? Estaba más alto que en la rodilla. Cada vez que se arrodilla alguien, pues me mantiene en tropiezo a mí. La rodilla no se podía quejar, el hombro no se podía quejar, porque tanto el hombro tenía una función y la rodilla otra. Tú no puedes anhelar los dones de otras personas. Dios ha depositado un don en tu vida. Necesitas avivarlo. No todos pueden tener el don de sabiduría para dar la palabra, pero hay personas que tienen el don de discernimiento, y lo que no tiene el pastor que lideriza la palabra, lo tiene uno de ustedes. Hay gente que está aquí que puede interpretar lenguas. Hay gente que está aquí que puede hablar en lenguas. No todos pueden hablar en lenguas. Dice el apóstol Pablo: ay, pero yo sí quisiera hablar las lenguas que habla mi hermano. Pero no todos pueden hablar en lenguas. Hay gente, tal vez tu don es otro. Hay gente que Dios lo usa en sanidad, que oran por los enfermos y son sanados. Y tal vez el líder tuyo no tiene ese don, pero si tú lo tienes, todos somos un cuerpo y todos trabajamos para un fin, para darle gloria a Él. Entonces, cuando todos esos dones se unen, formamos una iglesia con todos los dones del Espíritu manifestándose en cada uno. Y mi pregunta es: ¿ya sabes cuál es tu don? ¿Ya sabes cuál es tu don? Porque no puedes decir como el que más se menospreciaba en la parábola de los talentos, le fue dado un talento. Y me llama la atención esto, porque cuando Jesús termina la frase de esta parábola, dice: porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, escuche bien, al que no tiene, es decir, al que piensa que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Quiere decir que todos tienen. Diga conmigo: todos tienen un don. Nadie puede decir: Dios no se acordó de mí en el momento en que me creó, se distrajo y el don se lo dio a otra persona. Qué distraído es Dios. No puedes decir esto jamás en tu vida. Dios ha depositado un don en ti. Ahora, ¿cuál es tu don? Porque el don que Dios depositó en ti, Joel, tienes que avivarlo. Tienes que hacerlo crecer y trabajarlo en el ministerio. ¿La qué? Tenemos que descubrir el don que Dios ha puesto. ¿Y eso dónde lo descubres? En el lugar secreto. Dice la Biblia en Jeremías, capítulo 33, clama a mí. Cosas grandes y ocultas. Lo que tú no conoces, yo te lo voy a enseñar en el lugar secreto. Necesitas es buscarme. Maravilloso este tema, ya lo terminamos el día de hoy. El tabernáculo tiene muchas cosas que hablar, muchas cosas. Pero yo les estoy dando simplemente las cosas más grandes, principales. Pero los colores del tabernáculo tienen una interpretación. Las telas que usted ve encima del tabernáculo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, esas telas tienen su interpretación también y tienen su significado. Mas no lo tomé para poder darlo acá, porque como dice mi esposa, cuando le doy mucha información, el cerebro explota. Entonces, todos los domingos el cerebro de mi esposa es así blue. Y cuando yo le pregunto en la casa, y, ajá, ¿qué pasó? Ya explotó, ya se me olvidó. Ah. ¿A cuántos le ha explotado el cerebro con esta enseñanza? No me digas, Andy, cálmate, oye, no te...
¿Cuántos han aprendido así a rasgos generales? Han aprendido. ¿Sí han aprendido? Vamos a ver. Voy a hacer una lluvia de preguntas aquí. No voy a señalar. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué había una sola puerta? Porque Cristo es el único camino. Muy bien. ¿Por qué la puerta estaba hasta el oriente? Porque era la primera tribu, la tribu de Judá, donde estaba situada. Porque la tribu de Judá estaba al oriente. Y de allí venía el Mesías. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hay otro significado, que es la parte de la luminosidad que dijimos. Que el sol o la luz sale por el oriente. Muy bien. Y Cristo es la luz del mundo. ¿Qué representa el altar de bronce? Sacrificio, sufrimiento, es decir, que representa la crucifixión de Cristo. Muy bien. A precio de sangre, era la única forma de pagar el pecado. Y Él lo hizo. ¿Qué representa la fuente de agua? La palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra? Te limpia, te purifica. Por eso todos los días el sacerdote tenía que lavarse con el agua, porque así como el sacerdote lo hacía con el agua, nosotros lo tenemos que hacer con la palabra todos los días, limpiarnos con las escrituras. Y no es que agarre una hoja y empiece a limpiarse, ¿no? Es que usted tiene que leerla, y cuando la lee y la aplica, esa palabra lo va limpiando. ¿Qué seguimos adentro? Viene una estructura llamada el candelabro de oro. ¿Por qué el candelabro tenía una sola pieza? Es decir, estaba estructurado en una sola pieza. Muy bien, Ángeles dijo, porque estamos pegados directamente a Jesús. ¿Qué más? Porque no podemos hacer nada sin Jesús. Muy bien. Y hay dos cosas que se manifiestan cuando estamos pegados a Jesús. Porque Jesús es la vid y podemos dar fruto. ¿Y qué más? Podemos ser luz. Dos cosas, frutos y luz. Muy bien. ¡Ónchale! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué los panes de la proposición eran 12? Porque representan las 12 tribus, es decir, representa al pueblo. ¿Por qué se les llama los panes de la presencia? Porque todo el tiempo tenían que estar ¿dónde? En la misma presencia de Dios. Todos los sábados tenían que ser renovados estos panes. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? De que el pueblo entendiera que debía estar en la presencia de Dios. Porque nuestra prosperidad y provisión viene del Señor, no de nuestro esfuerzo. Aleluya, porque nuestra provisión viene de Dios. Hace cortocircuito, pero funciona. Porque nuestra provisión proviene de Dios. Porque en la casa me hacen preguntar más. Entonces yo debo buscar la presencia del Señor antes que la provisión. No es al revés. Yo no busco la provisión y luego la presencia. No, eso trae escasez y ruina. No te alcanza. Pero cuando buscas la presencia, viene la provisión. Y por último, tenemos el altar del incienso. ¿Y qué dijimos? Que son todas las oraciones. Muy bien, Gabriel, las oraciones que suben de nosotros a la presencia del Señor. Toda nuestra adoración sube como un incienso de olor grato delante de Dios. Y que si Nadab y Abiú ofrecieron incienso extraño, así hay muchas personas ofreciendo oraciones y adoración extraña delante de Dios. Cuando una adoración es extraña, cuando no va conforme a la voluntad de Dios. Y lo dice el libro de Santiago, ¿verdad? Pedid y no sabéis pedir, porque pedís para vuestros propios deleites y no pides conforme a la voluntad de Dios. Entonces esa oración, pues, por mucho que hagas un esfuerzo, Dios no la puede tomar como un buen incienso. Ahora, todas las oraciones que se hacen de corazón, ¿a dónde suben? Y así Dios, tú creas que no te responde, si esa oración se hizo con todo el corazón, con toda la honestidad,
esa oración está en la presencia del Señor. Y tarde o temprano Dios te va a responder. Y eso lo vimos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Todas las oraciones subían a la presencia del Señor. Vamos entonces al último componente del tabernáculo, que es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, en el tercer espacio, lo puedes colocar allí, estaba colocado exactamente, fíjate, el segundo espacio era el lugar santo. Dijimos que el primer espacio del tabernáculo eran los atrios, donde estaba el altar de bronce y estaba la fuente de agua. Entramos al tabernáculo y lo primero que encontramos es el lugar santo, donde está el candelabro de oro, están los panes de la proposición y está el altar del incienso. Después de eso viene un velo, lo pueden ver la cortina allí. Esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Aarón, muy bien. Pero ¿quién más podía entrar en el lugar santísimo cuando Dios le decía? Moisés. Moisés era la única persona que podía entrar sin ese requisito. Vas a entrar una sola vez al año. No, Moisés podía entrar. Hey, Moisés, quiero hablarte algo. Moisés entraba al lugar santísimo y allí Dios le hablaba en el lugar santísimo. ¿Podemos comprobar esto en la escritura? Claro que sí, vamos a verlo. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Y ahí leemos: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre... ¿Con quién hablará? Con Moisés. Con Moisés hablará allí encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora puedes colocar la imagen un momentico. La imagen grande, donde sale resaltado los querubines del lugar santísimo. Miren allí. La presencia de Dios exactamente, mira, ahí esa imagen está perfecta. Ahí muestra claramente lo que había dentro del arca y lo que estaba afuera. Afuera del arca estaban los 2 querubines con sus alas extendidas, cubriendo exactamente donde Dios se iba a manifestar. Esto es hermoso. Eso es grandioso. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el libro de Ezequiel y lees la visión de Ezequiel, te vas a dar cuenta que Ezequiel empieza a describir completamente la figura de lo que era el Hijo del Hombre, la presencia misma de Jesucristo. Empieza a describirla y note bien lo que describe Ezequiel. Ezequiel dice: por encima
por encima de la presencia, es decir, por encima de la figura del Hijo del Hombre, allí por encima de esa figura extraordinaria y resplandeciente, estaban los serafines. Pero a los lados de esa figura estaban los querubines. Y a los pies estaban los ángeles. Notando la estructura de autoridad que hay en los ángeles. Lo que quiere decir es que los serafines estaban por encima de Dios, guardando completamente la misma presencia. Pero los querubines estaban alrededor de Dios, guardando su santidad. ¿Por qué los querubines están allí en esa posición con sus alas extendidas? Porque ¿quién iba a manifestarse entre los querubines? ¿Qué dice allí? Y de allí, versículo 22, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre, ¿entre quiénes? Entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Es decir, es exactamente esa imagen que está allí. La puedes colocar otra vez. Allí está una luz que se refleja. ¿Sí la ven la luz? Esa imagen la hicieron específicamente para que más o menos pudiésemos nosotros imaginarnos cómo Dios se manifestaba. Dios se colocaba allí entre los dos querubines y hablaba ¿con quién? Con el único. Con el único que hablaba Dios era con Moisés. Dios no hablaba con Aarón. Moisés le decía a Aarón lo que tenía que hacer. Dios hablaba directamente con Moisés. Por eso mira esto es tremendo, ¿no? Porque cuando la gente se rebela contra Moisés, Dios le dice a la gente, apártate de ellos, porque los voy a consumir a todos. Y Moisés le dice, tranquilo Dios, no lo hagas. No lo hagas. Y cuando él se interpuso entre lo que Dios y los hombres, eso es lo que se llama intercesión. Moisés se colocó en medio para interceder por el pueblo delante de Dios. Si Moisés se quitaba, Dios destruía a todo el pueblo. Quiero enseñarle a este pueblo con quien yo estoy hablando. Es contigo, no con ellos. Porque ellos me despreciaron. Ellos dijeron, Dios no hable más con nosotros. Entiéndete tú con Dios. Y lo que Dios te diga, nos lo dices a nosotros y nosotros lo hacemos. Pero nosotros no queremos entendernos con ese Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios era retundante en ese momento en el Sinaí. Y Moisés fue el único que tuvo el privilegio para hablar cara a cara con Dios. En el mismo resplandor, en el mismo sobrenatural, Moisés escuchaba la voz de Dios. No podía ver el rostro de Dios, pero sí estaba enfrente de él, porque el rostro, la gloria de Dios, cubría completamente lo que Dios era. Completamente. Era una luz súper brillante y no podías ver el rostro de Dios. Pero Moisés era el único que podía hablar. Tenía ese privilegio, nadie más. Entonces cuando la gente se revela y dice, ¿por qué escogen a Moisés? Ya Moisés tiene tiempo aquí, yo también puedo ser escogido por Dios, yo también tengo sabiduría. Ay, apártate porque, lo voy a matar, lo voy a eliminar. Ellos tienen que entender que yo te hablo es a ti. Y cuando esta gente se rebeló, Dios iba a consumir completamente, a traer juicio. Pero Dios le dijo a Moisés, quiero que me apartes la familia de los Rubenitas y la familia de los Coatitas y me los coloques allí. Y todas las demás tribus se apartan de ellos. Quiero que estén sus ganados, su familia, sus primos, toda su generación, quiero que esté allí. Porque el día de mañana la tierra se abrirá y me lo voy a tragar a todo. Toda la gente que estaba alrededor de los Coatitas, por aquí más derecho, vamos a desarmar rápido.
agarraron las tiendas, desarmaron, quedaron los coatitas y parte de la tribu de Rubén, de la familia de Rubenitas allí. Y Dios dijo, así dice el Señor, dijo Moisés, yo he escogido a Moisés para hablar con él. Y todo aquel que desprecie el liderazgo de Moisés me desprecia a mí. Ustedes lo han despreciado, ustedes recibirán sus consecuencias. La tierra se abrió y se los tragó a todos. ¿Era Dios radical? ¿Sigue siendo radical? Pero estamos en gracia. En lo que hace Jesús ahora, intercede por nosotros, igual que Moisés. Jesús intercede por nosotros. Muy bien, Manuel. Pero hablar contra el liderazgo de Moisés, no podías hacerlo, mi hermano. Moisés era el representante de Dios allí con el pueblo de Israel. Y la gente que se atrevió a hablar de él, hasta su propia hermana María, habló mal de Moisés. Muy bien, Miriam se llama en el hebreo, ajá. Pero en el español es María. Y cuando estaba allí con Aarón, le dijo a Aarón, mira, Moisés como que perdió el enfoque y se ha casado con una mujer cusita. Entonces, Aarón le recibió la palabra a María y dijo, bueno, está bien, vamos a hablar con el pueblo. Yo como que Moisés perdió el enfoque y se casó con una mujer de descendencia egipcia. Cuando esta gente pensó eso y empezó a hablar con el pueblo acerca de que Moisés había perdido el enfoque, Dios castigó a esta mujer. Y esa mujer dijo, ella piensa que yo no te he escogido. Moisés dijo, Señor, ten misericordia. No la mates. Y Dios le dijo, ok, voy a permitir que le dé lepra, pero durante todo ese tiempo que tenga la lepra va a estar fuera del campamento. Y la gente se pregunta por qué María fue la que le dio lepra y no Aarón. Porque María fue la que tuvo la semilla de la crítica y la murmuración. Quiso contaminar a Aarón, pero Aarón, a pesar de que obedeció, no le dio la consecuencia. A pesar de que atendió a la crítica de María, no le dio la consecuencia de lo que le dio a María. Solamente a María la excluyeron. Y duró exactamente los 7 días. Al séptimo día tuvo que presentarse delante del sacerdote. 7 días fuera del campamento, expuesta a cualquier bestia del que está fuera del campamento. Pero Dios tuvo misericordia de María. María iba a caer muerta. Nadie podía hablar contra Moisés, nadie. Porque cuando Dios te escoge, nadie puede levantarse en contra de ti. El que se levante, que se asuma las consecuencias. Tú eres un hijo de Dios. ¿Qué te importa que la gente hable mal de ti? Que se entiendan con Dios. Una gente en el trabajo se burlaba, no, ya eres pastor, ya se está robando. Entiéndete con Dios. Si lo que tú estás diciendo es verdad, yo voy a recibir la consecuencia. Pero si lo que tú dices es mentira, tú vas a recibir la consecuencia de lo que tú estás diciendo. Porque Dios es claro. Con sus hijos Él los guarda. Entonces, si alguien habla en contra de ti, no te mortifiques. ¿Cuál es el problema? Que alguien te critique, te maldiga, te diga de todo. ¿Por qué te enfrentas a la persona? Déjalo tranquilo. ¿Sabes quién se va a encargar de él? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que pelea por ti. El que sabe y conoce tu corazón. Entonces, ¿por qué vas a tratar de ponerte en defensa? Y esto me lo critica mucho alguna persona. Pero tienes que defenderte. Yo no me tengo que defender. Hay alguien que me defiende aquí.
No necesito dar explicaciones que esto. No, pero yo no fui. Está de más. Y siempre, siempre Dios siempre me ha defendido. Siempre. Él es el único, el autor, consumador de la fe. Amén. Entonces estamos en una estructura hermosísima que tenía dos composiciones en general. Una de madera de acacia y la otra de oro. La madera de acacia representa humanidad. ¿Qué representa la madera de acacia? Y era una de las maderas más fuertes de la región oriental, de tal manera que no cualquier madera competía con esta madera. Esta madera podía caerle de muchas cosas y esta madera era resistente a muchos cambios ambientales. La madera de acacia. Entonces, si la madera de acacia representa humanidad y el oro representa divinidad, ¿a quién está representando el arca en esa simbología? A Cristo, porque Cristo cuando vino como hombre era 100% hombre y era 100% Dios. Divinidad y humanidad. Nadie podía decir que Cristo no había sido tentado. Pero Él es Cristo. No, Él fue tentado como humano en todo para enseñarnos a nosotros que nosotros también podemos vencer la tentación. Entonces usted no puede decir, es que no puedo, es que ella es más, el pecado es más fuerte que yo y yo caigo todos los días. Usted no puede decir eso. Yo sí quisiera vencerlo, pero es que me dejo arrastrar por eso. Por favor, si Dios venció la tentación siendo humano, tú también puedes. El asunto es en que tú quieres vencer la tentación por tus propias fuerzas y así no funciona. Necesitas estar pegado a Dios para vencer la tentación. ¿Sí se entiende? Entonces, esta era la estructura en general. La presencia de Dios se manifestaba en el arca del testimonio. Y el arca del testimonio, pudimos leer en los versículos que acabamos de mencionar. El arca, ¿qué era lo que había? ¿Por qué se le llamaba el arca del testimonio? Porque dentro del arca estaba el testimonio. ¿Y qué significa la palabra testimonio? Es la palabra pacto. Estaba dentro del arca el pacto. Pero significa pacto. ¿Y qué es el pacto? El pacto que hizo Dios con Moisés eran los 10 mandamientos escritos en unas tablas de piedra que estaban dentro del arca. ¿Ahí la ven? ¿Ven las dos tablas? Exactamente estaban allí. Al principio, escuche bien, al principio se mencionó que lo único que estaba dentro del arca era las dos piedras del testamento o testimonio. Por eso el arca se llama el arca del testimonio, porque es lo mismo decir el arca del testimonio que el arca del pacto. Pero ¿cuál pacto? ¿El pacto de Abraham? No, el pacto de Abraham no. El pacto que Dios hizo con Moisés y que lo selló con la realización con su dedo, haciendo los mandamientos en unas piedras. ¿Dónde estaba esas piedras? ¿Por qué las piedras tenían que estar dentro del arca? Eso tiene un significado hermoso para nosotros. Y quiero que te vayas. Ya me adelanté. No, vamos por orden. Ya estoy emocionado, hermano. ¿Para qué me invitan? Vamos a Josué capítulo 3 versículo 6. Para solamente mencionarles lo que el arca del testimonio representaba. Podemos ver que el arca del testimonio, si era la presencia de Dios, Josué capítulo 3. Quédate ahí un momentico en Josué capítulo 3. El arca del testimonio representaba la presencia de Dios. Lo que quiere decir es que cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo, se manifestaba en el arca del testimonio a hablar con Moisés. Ya eso lo dijimos. Ahora Dios decía, Moisés, en el momento en que la nube se levante del tabernáculo
En ese momento el pueblo tiene que estar preparado, porque a lo que vea que la nube se levante, todo el mundo a empacar. ¿Por qué? Porque se tenían que mover. Y la ordenanza, una vez que el pueblo levita, era la única tribu que podía tocar el tabernáculo para desarmarlo. Una vez que la tribu de Leví desarmaba el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés: lo que va a ir delante del pueblo es el arca del testimonio. Porque el arca del testimonio, ¿qué representa? La presencia de Dios. Y la presencia de Dios tenía que ir delante de ellos. ¿Quién iba a defenderlo a ellos? ¿Quién iba a pelear por ellos? ¿Quién iba a meter la espada por ellos? Ni siquiera van a mover sus espadas. Dios iba a destruir todo lo que iba delante de ellos. Ellos solamente tenían que poseer la tierra. Vamos, la victoria es nuestra. Era la presencia de Dios la que peleaba por ellos. Ahora vamos a leer este versículo. Capítulo 3, versículo 6, ¿cierto? Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron, ¿a dónde? Delante del pueblo. Entonces ellos iban, Josué, cuando leemos este capítulo, ¿qué era lo que ellos iban a hacer? Iban a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál era la primera ciudad que ellos iban a conquistar? Jericó. Jericó tenía grandes murallas y Dios le dijo a Josué: Josué, lo que quiero que hagas es esta estructura. Mi presencia va a ir delante. No habían estaban en Gilgal, ni siquiera habían pasado el Jordán. Después de pasar el Jordán, lo que venía era Jericó. Entonces estaban allí, van a ir en mi presencia. Y el arca va a ir caminando delante, con los sacerdotes levitas allí, adelante. Cuando llegaran al río Jordán, hagan un stop. Porque yo quiero que entiendan esto. Cuando ellos llegaron a la orilla del río Jordán, ellos tuvieron que esperar. Y Dios le dijo a Josué: Josué, dile a las personas que llevan el arca que coloquen el arca en la orilla del río. Porque así como hice con Moisés, así voy a hacer contigo. Las aguas se van a apartar. ¿En serio? Sí. Vamos. La presencia de Dios, el arca, iba ahí. Cuando ellos colocaron la presencia de Dios en el río se paralizó y las puertas se abrieron para que ellos pasaran en seco. ¿Qué fue lo que hizo que el río se paralizara y que ellos pudieran pasar en seco? La presencia de Dios. ¿Y no es la presencia de Dios la que te abre puertas en todo camino donde tú vas? Entonces, ¿por qué te afanas en tantas cosas si es la presencia de Dios la que va a abrir las puertas donde tú vayas caminando? No eres tú, no es tu capacidad, no es cuanto tú conozcas. No, pues yo me la sé toda. Yo agarro esa entrevista y yo al gerente lo vuelvo nada con todo lo que sé. Ahí te vas a estrellar, te vas a dar una revolcada. Por darle la gloria a tu capacidad y no la gloria al que lo merece, que es Dios. Madre. Llamen a Biliner para eso. Fíjate que la compañera mía cuenta una anécdota que cuando la entrevistaron por primera vez, la primera pregunta que le hicieron es: "What's your name?" Y ella dijo: "Soy de Venezuela." En ese momento el hombre dijo: "La llamaremos más adelante." Sí, todo el mundo sabe que es what's your name. Sí, todos saben cuál es tu nombre. Todo el tiempo que a Viliner le decían, las personas se despedían de ella: "Have a good day." Y ella entendió: "Happy birthday." Entonces ella decía: "Yo voy a repetir lo mismo. Happy birthday." Feliz cumpleaños. Have a good day. Pero es la presencia del Señor. Cuando tú le das la gloria a tu capacidad,
Dios en cualquier momento va a dejar que tu capacidad misma te deje en ridículo por no darle la gloria a Él. ¿Saben por qué Dios le dijo a Gedeón que no fuera con 22,000 personas? El ejército de Gedeón empezó con 22,000 personas. Y Dios le dijo a Gedeón, pregúntale quiénes se quieren devolver. A ver, muchachos, ¿quiénes se quieren devolver? 12,000 personas se querían devolver. Devuélvelos. ¿Quedaron cuánto? 10,000. Y Gedeón dijo, bueno, tenemos 10,000, con eso pues aguantamos. No, con 10,000 no vas a ir, porque yo no quiero, escucha bien lo que le dijo Dios, yo no quiero que ellos piensen que es su capacidad lo que les dio la victoria. Yo quiero que entiendan que yo soy el que peleo por ellos. Entonces vas a ir con 300. Y con 300 personas al lado de más de 100 y pico mil de personas. Era imposible que ellos ganaran. Solamente la gloria de Dios. La gloria de Dios podía darles la victoria. Ese es en el momento en que tú entiendes que no es tu capacidad, no es por cuánta sabiduría manejes. Y yo he escuchado muchas personas en el trabajo decir, porque yo tengo una sabiduría para esto, yo soy bueno en esto. Ok, está bien. Si dejas de darle la gloria a Dios tarde o temprano, la sabiduría que tanto alabas te va a dejar avergonzado. Porque el que te da la sabiduría se llama Dios. El que recibe la gloria es Él. No es ni tu capacidad ni tu intelecto. Entonces eso es lo que hay que entender. Entonces la presencia de Dios iba delante de ellos. Pero entonces ahora sí quiero darles esto. ¿Por qué en la figura vemos que el pacto, el testamento o el testimonio, el nuevo pacto con Moisés, estaba dentro del arca? Vaya conmigo, porque eso era simbología de lo que venía. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. En el versículo 33. Léalo conmigo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora coloca la figura del arca de testimonio. ¿Dónde estaban las piedras? Dentro del arca. Porque era simbología de lo que venía. ¿En qué sentido? En que ahora el arca no es representado por una arquitectura cuadrada revestida de oro. Ahora en el nuevo pacto el arca es usted y yo. Y ese nuevo pacto dice que la palabra que estaba dentro del arca, ahora Dios la va a escribir en el corazón tuyo y mi corazón. Ese es el nuevo pacto. La palabra de Dios no afuera, sino ¿dónde? Adentro de mi vida. Que me cambie, que me transforme. Y esa es la palabra que Dios quiere traer, que quiere darte a entender. Mira, tienes que leer la Biblia, escudriñarla y aplicarla a tu vida para que esa palabra sea una fuente dentro de ti cada día. De tal manera que esa palabra pueda dirigirte, cambiarte, transformarte y poder hacerte una persona mejor, perfecta, preparada para buena obra. Esa es la simbología de que las tablas estuvieran dentro del arca, porque posteriormente ya el arca no iba a ser una estructura externa, el arca ibas a ser tú y yo. Y la palabra de Dios era el nuevo pacto en nuestros corazones. El arca representaba primero la presencia de Dios. Representaba también ese pacto de Dios con el hombre Moisés a través de estas tablas llamadas los 10 mandamientos. Pero también el arca representaba otras cosas. Número 3, el arca representaba juicio y también representaba bendición. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Samuel,
capítulo 6, versículo 11. Y estuvo, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ahora, quiero que transformes la palabra y estuvo el arca de Jehová y la transformes por estuvo la presencia de Jehová. Leámoslo. Y estuvo la presencia de Jehová en casa de ¿quién? De Obed-edom. ¿Quién era Obed-edom? Ahí lo dice el apellido. ¿Era qué? Es decir, que pertenecía a qué tierra, ¿a Israel o a la otra? A Canaán. 3 meses. Y Dios bendijo la casa de Obed-edom porque la presencia de Dios estaba en la casa. Entonces, ¿qué es lo que trae bendición para tu vida, mi hermano Junior? La presencia de Dios. ¿Dónde la tenías que tener? En tu casa, para que bendijera a todos los de tu casa. ¿Por qué estaba el arca? Estaba en la casa de Obed-edom. Léalo conmigo también, lo vamos a ver. El arca, la presencia de Dios traía juicio a aquellos que no obedecían. Y solamente le estoy dando un resumen de la historia. Retroceda unos versículos más y nos vamos al versículo 6 de ese mismo capítulo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora miren esto porque les voy a resumir la historia porque eso encierra una enseñanza hermosísima también. Yo solamente les voy a resumir la historia. Resulta y acontece que David quería tal vez consagrarse con Dios. Quería como que sorprender a Dios. Y entonces David dijo, bueno, como el arca tenía, lo leímos, ¿verdad? Tenía unos anillos. Dentro de los anillos tenían una vara para que dice la Biblia, para que los levitas trasladaran el arca. ¿Quiénes lo iban a trasladar? Los levitas. Entonces David dijo, chicos, vamos a hacer algo innovador. Si tenemos caballos, tenemos bueyes, tenemos de todo, estamos ricos. Vamos a hacer unos carros, unas carrozas con los mismos animales. Y colocamos el arca para que vaya allí. Y no lo tengan que llevar los hombres. Entonces David se le ocurre eso. Y se enrumban hacia donde ellos, a cada batalla, eso es otro error que ellos cometieron también. En cada batalla, después que el arca tenía una posición que era el templo, ellos lo sacaban y ellos llevaban el arca en las batallas. Y ya la dirección que Dios le dio es que tenía que quedar fija allí en el lugar, en el templo. Pero en ese momento no había templo. ¿Dónde estaba entonces el arca de Dios? Porque el templo, ¿quién lo hizo? Lo hizo Salomón, el hijo de David. ¿Verdad que sí? Salomón todavía no había hecho el templo. El arca estaba en un lugar llamada Silo. El arca estaba en Silo y de allí la gente iba a visitar. ¿Quién cuidaba el arca del testimonio? Dice la Biblia que en esos tiempos lo cuidaba un hombre llamado Elí, que fue al hombre a que Dios le habló a través de un jovencito llamado Samuel. ¿Por qué Dios le habló a este hombre profeta? Le habló porque él no veía lo que sus hijos estaban haciendo, que sus hijos estaban haciendo cosas dañadas en el templo, cosas pecaminosas. Y Elí, por más que escuchaba los rumores, Elí no hizo tropiezo en sus hijos, sino que dejó que sus hijos hicieran lo que diera la gana. Fue entonces cuando Dios levantó un jovencito llamado Samuel para que le hablara. Pero esa es otra historia también. Entonces la gente tenía que ir a Silo a adorar allí, porque allí estaba el arca del testimonio.
Pero ¿qué pasó con David? David dijo, traigan el arca. Armó y no la van a llevar hombres, vamos a quitarle ese peso a los hombres. La van a llevar los bueyes allí y vamos a armar la carroza bien para que quede bien distribuida. En el camino dice la Biblia que los bueyes empezaron a tropezar y el arca empezó a tambalearse. A tal punto que perdió el equilibrio y se iba a caer. Y un hombre que no era levita, ¿no era qué? Levita. Extendió la mano para que no se cayera. ¿Tenía un buen gesto el hombre? Tenía una buena intención, ¿verdad? Yo no quiero que se caiga el arca. Extendió la mano, pecó, tocó algo que solamente podían tocar los levitas. Dios lo hirió y cayó allí muerto. Cuando cae muerto, David dice, Dios mío, ¿qué hice? Paren todo, paren todo. Fue ahí cuando Dios le dijo a David, David, la gente, los levitas, son los únicos que pueden llevar el arca. El arca va a ser llevada por hombres, no por bueyes. ¿Tenía eso un significado, mi hermano? Que no fuera por animales, sino por hombres. A ver, ¿qué se les ocurre? Así es. Muy bien, muy bien. Dios no quería que lo llevaran animales, porque la presencia de Dios no la tienen que llevar animales. La presencia de Dios la tiene que llevar tú y yo. Todos los días, a donde nosotros vayamos, la presencia de Dios debe ir con nosotros. Entonces el hombre quiso hacer algo innovador y le salió mal la propuesta. Y causó la muerte de una persona que lo que hizo fue inocentemente sostenerla. Pero pecó y cayó muerto. Y esto es tremendo también. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en este momento trajo juicio ¿a dónde? A aquel que había pecado. Pero trajo bendición ¿en dónde? ¿En la casa de quién? De Obed-edom, quien tenía el arca en su hogar. Entonces esto también te enseña algo. El arca de Dios o la presencia de Dios puede traer bendición para tu vida mientras tú hagas las cosas bien en obediencia. Pero puede traer juicio sobre tu vida si tú decides desobedecer. Cuando tú le desobedezcas a Dios, no le pidas a Dios que Dios te bendiga, porque la bendición va ligada ¿a qué? Muy bien, y si desobedeces, entonces Dios no puede bendecirte. Pero si obedeces, la bendición está garantizada para tu vida y para tu familia. Esa era la presencia del Señor. Y con esto vamos a dejarlo allí y seguimos la próxima semana, porque todavía falta tema que ver. Entonces el arca de Dios la presencia de Dios puede ser de bendición para nosotros. Pero no juguemos con la presencia de Dios. Quiero que los músicos pasen, vamos a adorar con esta canción, Enciende el Fuego otra vez. Quiero que tú tomes una actitud de adoración. Es la presencia de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Estírese un poco allí. Estamos hablando de lo último del tabernáculo, pero lo primordial, absolutamente primordial, que es el arca del testimonio, que representa la presencia de Dios. Y solamente tocamos uno solo de los elementos que tenía el arca del testimonio, que era el principal, que era la palabra de Dios.
pero nos faltan todavía 2 elementos que tocar allí, que son los otros 2 elementos que estaban dentro del arca. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que quiero llevarte en este momento es que tú puedas entender que Dios desea en el nuevo pacto que la palabra esté ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces, si hasta el día de hoy con todo lo que hemos hablado, aún todavía no te has disciplinado a leer la Biblia, te estoy estimulando a que leas la Biblia, porque eso es parte del nuevo pacto. Eso es parte de ir a la fuente de agua. ¿Recuerdan lo que había en los atrios? La fuente de agua. Íbamos todos los días a la palabra para poder recibir esa santidad que nos da la palabra del Señor a través de esa limpieza. Entonces, mi deseo es hoy a través de esta enseñanza, de esta reflexión, es que tú camines en obediencia a Dios. Pero para caminar en obediencia a Dios, tú necesitas saber lo que Dios te dice. Y para saber lo que Dios te dice, necesitas leer la Biblia, porque la Biblia es lo que te dice exactamente lo que tienes que hacer. Y cuando tú obedezcas la palabra, esa obediencia va a traer bendición sobre tu vida, porque es lo que trae la presencia de Dios, la bendición, pero a través de la obediencia. ¿A través de qué? Quiero que ores conmigo, vamos a orar. Y vas a pedirle al Señor que te ayude. Hay cosas en tu vida que todavía no están bien. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que traigas revelación a cada persona. Tú conoces nuestro corazón. Sabes lo que tenemos que cambiar, Señor. Y si hay personas acá, Señor, que tienen un corazón que lo quieren entregar todo delante de ti, que reconocen que han fallado, que todavía hay cosas que se manifiestan en ellos, pero que quieren cambiar, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tú los transformes con tu poder. Que tu palabra, Señor, sea cabida en sus vidas. Y que ellos, Señor, puedan ser transformados, vivificados por tu palabra. Y que tú puedas, Señor, traer transformación no solamente en ellos, sino en cada persona que mora en su hogar, en sus hijos, Señor, y en las segundas generaciones, Padre, para que tu palabra sea, Señor Dios mío, perfeccionando sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo, Señor, yo te ruego que les des fuerzas. Yo te pido, Señor, que coloques el sentir en sus vidas, el deseo en sus vidas de buscarte todos los días, Señor. Todos los días te busquen, antes de ir a sus trabajos, Señor, ellos puedan buscar tu presencia. Padre, yo te pido que los encamines en tu verdad. Que transforme sus vidas todos los días. Todos los días. Levanta tu mano y di: transfórmame, Señor, a través de tu palabra. Enséñame lo que tengo que hacer. Quiero hacerlo. Dígalo fuerte: quiero hacerlo. Necesito tu ayuda. Moisés se desprende de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a